Listo. Ácidos nucleicos. Recapitulando, porque hace 15 días que lo vimos. Recapitulando, las principales características de los ácidos nucleicos son que son las biomoléculas encargadas de la herencia. Por lo tanto, las características de un ser vivo están prácticamente pues concentradas en esta biomolécula. Obviamente es sumamente importante identificar que los ácidos nucleicos funcionan a base de la síntesis de proteínas, un proceso que vamos a analizar más adelante. ¿Qué más podemos decir de los ácidos nucleicos? Que son de dos tipos, ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y ARN. El ARN dijimos que era el ácido ribonucleico. La única diferencia es que el ácido ribonucleico o ARN tiene de diferencia el uracil, ¿sí? Es la única diferencia, o sea, tiene todo, solo en esta última par de bases el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo, ¿sí? Entonces es importante que no perdamos de vista estas características generales de los pues prácticamente del ADN. ¿Qué más vimos? Vimos que está compuesto de lo que es el nucleótido, que está aquí, el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Eso es dentro de las generalidades. Y entonces podemos decir que los ácidos nucleicos tienen bases en forma de purinas y bases en formas de pirimidinas. Las purinas dijimos que eran dos anillos pues aromáticos con características únicas, y las pirimidinas era un anillo individual, ¿sí? Y dijimos, pues bueno, que se unían por las bases nitrogenadas, se unen por puentes de hidrógeno. Eso es a grosso modo lo que revisamos la siguiente clase. Y estábamos hablando de que el ADN generalmente está extendido. Sin embargo, lo tenemos que compactar, ¿sí? Y la compactación ocurre sobre todo en la fase de la mitosis. Entonces, el ADN lo vamos a encontrar en forma de X durante la mitosis. Las posiciones de los ácidos nucleicos de compactación son doble hélice, forma de nucleosoma. Entonces, cuando el ADN está así, como aparece aquí, chicas y chicos, aquí se dice que está en forma de doble hélice, cuando está así extendido. Luego, se empieza a enrollar en unas cosas que se llaman histonas. Estas histonas son 8 moléculas con cargas positivas. ¿Qué es lo que pasa? Como el ADN tiene cargas negativas, se empieza a enrollar solo, y a este enrollamiento entre la histona y la cadena de ADN se le llama nucleosoma. Entonces esto es un nucleosoma, ¿sí? La unión de ADN con histonas. Que no se les olvide porque eso viene en el examen. ADN más histonas es un nucleosoma. ADN más histonas es un nucleosoma. ADN más histonas es un nucleosoma. Así como si fuera un reclamo, ¿sí? Nucleosoma es un nucleosoma. ADN más histonas es un nucleosoma. ¿Cómo era, Evelyn? ADN más histonas es un nucleosoma. Muy bien, nucleosoma. Las histonas son positivas y el DNA es negativo. Ajá, nucleosoma. Por eso es que se enrolla, porque el ADN es negativo y las histonas son positivas. Si lo comparáramos con el modelo atómico, podríamos decir que hay atracción. Por eso es que el ADN se pega a las histonas. Y entonces, fíjense, aquí dice DNA linker, significa que el ADN se une, ¿sí? Como que se gusta. Entonces empieza a enrollar. Cuando el ADN ya está más enrollado en las histonas, forma como un solenoide. ¿Sí saben qué es un solenoide? ¿Como un resorte? ¿Cómo un qué? Ajá, exactamente. En física se utiliza mucho este concepto, el concepto de solenoide. Vamos a verlo por aquí. Esto es un solenoide. Es una figura geométrica solenoide. Vamos a ponerlo
Un solenoide es como un cilindro que empieza a dar vueltas, miren. Vean. ¿Sí? Este es un solenoide, miren. ¿Ya lo vieron? Es como un resorte, como decía su compañera. Entonces, el ADN se empieza a enrollar en forma de solenoide, como si fuera un resorte. Posteriormente, el ADN se compacta y forma lo que se conoce como cromatina extendida. Luego esta cromatina extendida se compacta y forma lo que es la cromatina condensada. Y finalmente forma un cromosoma metafásico. Entonces vean cómo de ser extendido aquí, el ADN literalmente se va como empaquetando hasta que forma la cromatina. Esta es la cromatina, ¿sí? Y cuando se forma acá al final la ESI se dice que estás en la metafase. Es cromosoma metafásico de la mitosis. ¿Sí? Entonces, el ADN, cuando esté en la parte de la interfase, es un collar de perlas. Cuando está en mitosis y meiosis, es la forma de la X. ¿Sí? Que no se les olvide eso. En la interfase, el ADN está en forma de collar de perlas. El ADN Está en forma de collar de perlas. Y en la mitosis, el ADN está en forma de cromosoma metafásico, es decir, en forma de X. y en la mitosis, el ADN Está en forma de cromosoma metafásico. y en la mitosis, el ADN está en forma De cromosoma metafásico, es decir, así como en las X que nos presentan siempre en las escuelas. Fásico. Metafásico. con F. Fásico, ¿sí? Aquí está, mira, está escrito aquí arriba. En forma de X, mamá. Que ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí está. Estos son los niveles de empaquetamiento del ADN. 1, doble hélice. 2, nucleosoma, ¿sí? Que recuerden que son cargas positivas y negativas. Luego el solenoide, número 3. Número 4, cromatina extendida. Número 5, cromatina condensada. Y número 6, cromosoma metafásico. Y es la forma de X, observen aquí. El cromosoma metafásico está en esa forma, ¿sí? Vean cómo está aquí, se va compactando. Esta era la doble hélice hasta que literalmente está evolucionando hasta formar la X. Si te fijas, acá eran doble hélices y luego acá aparecen como hebras, se va compactando, ¿sí? Creo que esto sí le vimos la última clase, que hasta el Ezequiel le pregunté que cuál era el más chiquito, y quedamos que el más chiquito era el de 1400 nanómetros, porque tenía muchos ceros hacia acá, hacia la derecha. Este es el más chiquito, ¿ok? Este es el más grande. Y tiene lógica, porque recuerdan que decía que una célula tenía 1.6 metros de pues esa célula lo puede compactar y en lugar de tener 1.6, eso puede ser como 1 centímetro cuando se compacta en esta forma. A manera de analogía, ¿sí? Ya estos son los niveles de empaquetamiento del ADN. En esta imagen ustedes van a ver cómo se empaqueta. Es una simulación en computadora.
Esta forma, pues es ya la forma empaquetada del ADN. Y dice por aquí, por ejemplo, que aquí hay una proteína que es supresora, ¿no? De un tumor. Dice P53, proteína supresora de tumor, ¿no? Acá vienen otras regiones, pero ya de la formación como tal del cromosoma. Entonces, esa es la forma en la que el ADN se compacta ocurriendo reacciones químicas. No olviden lo que les acabo de mencionar, que una de las reacciones químicas importantes es la de la acetilación de los tallos de la histona, para que se pueda compactar. ¿Ok? Bien. Pues así es como se vería el ADN compactado. Creo que ese sí lo han visto ustedes en sus diversas clases. ¿Qué es eso? Un cromosoma. Y por eso es que pues les ponen aquí como el ADN como indicando que está aquí enrollado. O sea, el cromosoma tiene metros y metros de ADN enrollado. Es la forma más compacta. ¿Sí? Y estos son los que podemos observar en la fase de la mitosis. En algunos laboratorios hacen esta práctica. Ahí está una célula y aquí es como se ven los cromosomas. Los cromosomas, literalmente, son los que se van a formar durante la fase de la mitosis. Un cromosoma tiene en la parte superior un telómero, en la parte media un brazo P, aquí un centrómero, un brazo Q y un telómero. ¿Sí? Esa es la forma en la que pues literalmente están agrupados. ¿Ok? Espérenme, déjenme acuerdo porque puse la de Sox. Ah, ya. ¿Dudas hasta aquí de los cromosomas? ¿No? Bien. Espérenme, ya me acuerdo por qué va esto. Entonces vamos a ver los cromosomas. Croma significa color y soma cuerpo o elemento. Entonces el cromosoma es cuerpo o elemento de color. Eso es lo que significa.
Ahí está. Este es el genoma. Entonces, aquí, chicas y chicos, literalmente tenemos la distribución de ese ADN. Recuerden que el ADN nosotros lo visualizamos así, en una doble hélice. Pues literalmente aquí en cada cromosoma se tiene compactado el material genético y por lo tanto cada uno de estos codifica proteínas. ¿Qué quiero decir con proteínas? Por ejemplo, si agarro este cromosoma y este par tiene un ADN con ciertas características, es decir, este ADN es azul, por decirlo así. Entonces, el ADN azul se va a encargar de definir, por ejemplo, las características del color de la piel. Es un decir, ¿no? Y luego te vas al cromosoma 3. A lo mejor el cromosoma 3, literalmente, el ADN es rojo, por decirlo así. Entonces, pues definiría a lo mejor el color de la sangre. ¿Sí? Entonces, así te vas con cada uno de ellos y cada uno de ellos tendría características distintas. Estas características se deben gracias a que el ADN codifica aminoácidos o proteínas. ¿Sí? Y entonces, cada ADN que hay aquí produce sus propias proteínas. Cuando el genoma se expresa en un individuo, se le conoce como fenotipo. Entonces, ¿es cierto que a mí me pueden clonar? Sí. ¿Qué es un clon? Por ejemplo, si fuese mi genoma del profe, ¿alguien podría clonarlo? Sí, de tal forma que otra persona tenga mi genoma, pero no va a ser igual a mí, su fenotipo va a ser distinto. Entonces no es cierto que los clones son gemelos de las personas de las que fueron clonadas. Ese es un error. Comúnmente nos hacen creer eso, ¿no? Pero en realidad un clon tiene tu mismo material genético, pero puede expresarlo fenotípicamente de forma distinta. Por ejemplo, puede ser que mi clon sea más alto, más guapo, que no creo, que yo, ¿sí? Puede tener los ojos de color azul, puede tener el cabello castaño o güero, qué sé yo, porque el genoma, que es se expresa de forma distinta en el fenotipo. Y muchas personas creen que el clon es igualito, ¿no? Inclusive hasta coloquialmente dicen, ay, se parece un chorro a ti, hasta parece tu clon. Pero en realidad no. Lo que sí puede ocurrir es que sean gemelos. Y los gemelos sí son idénticos. ¿Por qué? O parecidos. ¿Por qué los gemelos son idénticos, Evelyn? Porque... Así los hizo Dios. Porque así los hizo Dios. No, ¿sí saben por qué son iguales, Evelyn? Yo creo que es porque tienen el mismo... ¿Genoma? Ajá. Más o menos por ahí. Lo que pasa es que... parecidos, porque, o sea, sí son... Es que son iguales, pero no tan iguales. Ajá. Porque tienen algo. Lo que pasa es que cuando están en el embrión, ya ven que se empiezan a dividir las células. Este es el embrión original. En teoría, esto daría origen a un bebé. Pero por alguna razón, se parte. Y entonces tienes bebé 1 y bebé 2. A esto se le conoce como embarazo gemelar. Y como ya está activada la división celular, es como una copia del lado derecho y del lado izquierdo. Ese es un gemelo. Pero también existen los otros, los que ustedes los conocen como cuates. ¿Sí lo han escuchado hablar de ellos? Ay, Sí. sí. Ese es porque había 2 óvulos y 2 fueron fecundados. Y como cada uno tiene genotipo distinto, pues entonces por eso nacen distintos. O inclusive puede ser un hombre y una mujer. ¿Sí? Pero el clon como tal, derivado del genoma, es diferente en su expresión fenotípica. ¿Sale? Que no se les olvide eso. Que el genotipo es distinto al fenotipo. ¿Cómo, profe? Que les digo que no se les olvide que el genotipo
va a ser distinto al fenotipo, sobre todo en los clones. ¿Va a salir por ahí? Sí. Esa parte yo no tengo. El fenotipo se expresa de forma distinta en los clones. El genotipo. El feno, con F. Ah, El fenotipo se expresa de forma distinta en los clones. Los clones tienen el mismo genoma, pero distinto fenotipo. Los clones tienen el mismo genoma, pero distinto fenotipo. ¿Sí? el genotipo es de diferente forma. ¿De diferente forma qué? Que el fenotipo. Ay, perdón. ¿Sí? Ajá, sí. El genotipo es igual en los clones. Pollo de gris. Sí. Pide comida argentina. Es argentino. Vamos a ver la diferencia entre geno y feno.